Ya, estoy grabando. Ya. Bueno, como es habitual, muy buenas tardes a todas y a todas. Como les comenté, esta sesión, este coloquio, esta conversación que vamos a realizar hoy va a ser grabado para que luego podamos retransmitirlo y subirlo a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Y mucha gente que no puede asistir nos pide el link de la charla y eso igual es muy valioso para ellos. Así que en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de su Escuela de Graduados y hoy del Doctorado en Ciencias Agrarias de esta Casa de Estudios, les damos la cordial bienvenida al coloquio de investigación en Ciencias Agrarias y Alimentarias. Hoy presentamos el tema potenciales usos de modelos de simulación y efectos de cambio climático en cultivos en el sur de Chile. En ese contexto, saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan, saludamos a los académicos, a las académicas, también a los exalumnos, los estudiantes, y en forma muy especial también saludamos a nuestra prodecana, que hoy nos acompaña, Carolina Lizana, que viene también representando al decano, que está en una reunión, pero yo sé que para ellos es muy importante esta actividad y por eso se suman, y hoy quiero saludar también a la doctora Susana Valle, que ella es parte del comité del doctorado en ciencias agrarias, y el doctor Rodrigo Aria le pidió que por favor nos acompañara y lo representara en esta actividad. Así que eso es. Y también tengo un saludo del doctor Javier Pará, el director de nuestra escuela de graduados, que él está en clases, y también quería saludar a Patricio y agradecerle su participación en este coloquio. Y así invito ahora a Susana que nos pueda presentar a nuestro expositor de manera oficial, y con Susana vamos a moderar al final de la exposición. Así que ya, Susana, te dejo. Gracias, Paola. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias en especial a Patricio que accedió a darnos esta charla. Y les voy a hacer una pequeña reseña del doctor Patricio Sandaña Gómez. Patricio, tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años ya. Patricio es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, con mención en tecnología de suelos. Él es magíster también de nuestra casa de estudios, magíster en ciencias vegetales con mención en fisiología de cultivos y doctor en ciencias agrarias también de nuestra universidad. El área de investigación y de trabajo de Patricio de estos años se relaciona con la ecofisiología de cultivos, y en la cual tiene experiencia en varios cultivos, tanto en cereales como en leguminosas, papas y praderas, y en aspectos asociados a la investigación con las relaciones fuente-destino, captura y eficiencia de uso de recursos, con especial énfasis en el último tiempo en nutrientes, pero en recursos en general. Y además tiene investigación y está desarrollando proyectos también en la utilización de modelos de simulación de cultivo, en las cuales también está desarrollando cátedras y asignaturas de pre y posgrado en nuestra facultad. El profesor Sandaña es autor de 18 artículos WOS, de 9 capítulos de libros y varios congresos nacionales e internacionales donde ha sido invitado. Además, es muy recientemente responsable de haber ganado un proyecto Fondesit regular acerca del uso de modelos de simulación para el cultivo de papa y para evaluar la eficiencia de uso de nutrientes, principalmente nitrógeno, y su respuesta a los cambios ambientales. También ha sido responsable de un proyecto Fondesit de iniciación, de proyecto FIC, y bajo el cual también ha tenido colaboración y corresponsabilidad de otros proyectos FIC, redes y Fondesit. Por lo tanto, aunque su carrera académica es corta en términos de años, ha sido bastante productivo. Y es un gusto para mí, en especial de que nos conocemos hace varios años con Patricio, presentarlo en esta ocasión en su exposición. Adelante, Patricia, o Paola.
No, Silvana, Silvana, Susana, gracias, muchas gracias por tus palabras y ahora le damos la bienvenida a Patricio para que nos presente su exposición y como dije, al final de esta exposición vamos a dejar un tiempo para conversar y para preguntar. Bien, entonces voy a compartir. No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Se ve súper bien. Gracias, Paula. Bien, buenas tardes a todos. Es un agrado para mí poder contar estas cosas que estamos trabajando en simulación y ver antiguos compañeros de posgrado, ¿ya? Así que les doy las gracias a todos por su asistencia y bueno, la idea de esta presentación es una primera etapa, como no sabía bien cómo es la audiencia que viene a estos coloquios, tiene una primera parte que es de más bien general, de entender o cuáles son los modelos que más se utilizan, ¿no es cierto?, de simulación de cultivos. Dar algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar en investigación o para responder a preguntas relacionadas con el manejo agronómico. Y finalmente, la última o la mitad de la parte de esta presentación, la parte final, más que nada las cosas que he venido realizando en estos últimos años y, bueno, parte de estas ideas, cómo he tratado de ir enfocándola para ir generando más sustento a esta disciplina que me toca desarrollar en la universidad, ¿ya? Así que, bueno, para iniciar, todos, bueno, ya tenemos bastante claro que hay un gran desafío a nivel global de poder surtir con alimentos a esta creciente población, ¿no es cierto?, a nivel global. Buscar el puntero. Y bueno, que se espera que para el 2050 abordemos los 9.000 millones de habitantes a nivel global, ¿ya? Entonces, el desafío radica, bueno, en que hay que producir ese alimento de forma sustentable. En el pasado se ha hecho un gran uso de los insumos agrícolas como fertilizantes, agua y también pesticidas, ¿ya? Entonces, por un lado está la presión por producir más, está la presión social de producir de forma saludable, ¿no es cierto?, y amigable con el medio ambiente, y además agregamos el condimento que tiene que ver con el calentamiento global, ¿ya? Entonces, la agricultura tiene ese gran desafío de poder responder a estas demandas. En este periodo de tiempo, bueno, la agricultura ha sido muy eficiente en poder satisfacer esta demanda, y gracias en gran parte de esto al conocimiento que se ha ido generando en ciencia, en el manejo de los cultivos y en los procesos que ocurren en los suelos, ¿ya? Y esto se ha traducido, bueno, en que se han generado herramientas de simulación de cultivos o de sistemas productivos. Esta es una lámina esquemática que muestra los avances en el conocimiento, los procesos, por ejemplo, de un cultivo complejo como es el arroz, ¿ya? Procesos que están directamente en la interfase suelo-agua y, bueno, los propios de la planta, ¿ya? Entonces, desde los años 60 en adelante se ha ido generando insumos para generar modelos de simulación de cultivo. Y bueno, para definir un modelo de simulación de cultivo es una representación matemática de procesos que interactúan para predecir el rendimiento de los cultivos en el mundo real, ¿ya? Y dentro de los procesos, bueno, los principales, desarrollo y crecimiento, ¿no es cierto? Y para dar un ejemplo, son estas funciones, por ejemplo, en el caso del modelo Substor, que es para papa, que, bueno, utiliza una función donde integra la eficiencia de uso de la radiación, la radiación incidente, el índice de área foliar, y cómo este índice de área foliar modifica en el fondo la fracción de radiación interceptada. Y así otras funciones que tienen que ver con el desarrollo del follaje en papa, o el efecto del fotoperiodo en el inicio de tubilización. Entonces, los modelos de simulación, gracias a los insumos de la ciencia que se generó
en fisiología de cultivo, bueno, ha permitido el desarrollo de estos modelos. Y además son muy distintos en la aproximación, por ejemplo, para calcular el crecimiento. Por ejemplo, en este caso es en base a la eficiencia de uso de la radiación, pero existen otros modelos, por ejemplo el Aquacrop, que simula el crecimiento de los cultivos en función de la transpiración y la eficiencia de uso del agua, ¿ya? Entonces, también hay diferencias en cómo los modelos calculan estos procesos para determinar biomasa y finalmente rendimiento. También hay diferencia entre los modelos en su complejidad. Por ejemplo, está el modelo Lintul Potato, que es un modelo bastante simple, que es básicamente, bueno, una planilla Excel. Esta fue desarrollado por Anton Haverkort, que es un especialista en papa, y que en los inputs tiene, bueno, los datos de fechas de plantación, ¿no es cierto?, la eficiencia de uso de radiación del cultivo y algunos umbrales de temperatura relacionados con la fotosíntesis, ¿ya? Está el modelo Aquacrop, que ya les di una pincelada anteriormente cómo trabaja, es un poquito más complejo, pero sigue siendo un modelo relativamente fácil de usar. Y por otro lado tenemos el modelo DISAT, que es un sistema de apoyo de toma de decisiones para la transferencia de agrotecnología, un nombre bastante largo, y que es un modelo mucho más complejo que tiene alrededor de 43 cultivos con los cuales se puede hacer simulación, ¿ya? Y bueno, contra más simple, bueno, son más limitantes las aplicaciones que se pueden hacer de estos modelos. Por ejemplo, en el caso del Lintul, básicamente es un modelo que permite estimar el rendimiento potencial de papa sin estreses de tipo biótico o abiótico. En el caso de Aquacrop, es un modelo que simula principalmente diferentes disponibilidades de agua, ¿ya? Y en el caso de DISAT, bueno, es mucho más, es complejo, pero tiene más ventaja en el sentido que se pueden crear experimentos de simulación, no solo con agua, sino que también con nitrógeno, fechas de siembra, etc. ¿Ya? Entonces es más complejo y permite hacer más cosas en ese sentido. Y bueno, la evolución de los modelos, como les dije anteriormente, parte de los años 60, 70, y en ese caso en Países Bajos se originó esto con De Witt, ¿no es cierto? Y posteriormente otros países han ido creando sus propios modelos, unos han evolucionado a partir de otros, y por ejemplo, dentro de los más conocidos está el WOFOS, DISAT, APSIN, STIX, Mónica, Daisy y Aquacrop, ¿ya? Yo en lo personal manejo principalmente el DISAT, el Aquacrop, ¿ya? Pero sin duda estos otros modelos como el APSIN son tan importantes y muy utilizados actualmente. Un ejemplo de esto es, bueno, la evolución de las citas por paper según el modelo que fueron publicados en un especial de European Journal of Agronomy, y muestra que desde el año 2003 al 2015, bueno, los papers que estaban trabajando con estos modelos fueron los que recibieron mayor cantidad de citas, ¿ya? En este caso es APSIN y DISAT. Y este análisis también muestra en las diversas cosas que se pueden utilizar estos modelos, ya tanto como APSIN o DISAT. Hay mucho trabajo en temas de agronomía de los cultivos, de los sistemas productivos, cosas de cambio climático, ¿ya? Y así pasando por métodos para evaluar enfermedades, sistemas de conservación de suelos, y básicamente tienen mucha capacidad para analizar distintos tipos de factores, ¿ya? En general los modelos de simulación tienen un componente, bueno, la parte mecánica, que es el software propiamente tal, que se alimenta de lo que entregan ciertos módulos. Por ejemplo, en el caso de DISAT está un módulo de clima, un módulo de manejo, un módulo de suelo, la relación suelo-planta-atmósfera, y lo que es la simulación del cultivo,
que está basado en este caso por los diversos modelos que tiene DISAT en su interior, ¿ya? En el caso del clima también ofrece opciones de hacer modificaciones al clima, por ejemplo, probar, incrementar 2 grados de temperatura, ya sea la máxima o la mínima, cambiar las concentraciones de CO2, tiene esa facilidad. Y dentro del manejo agronómico, bueno, desde distintas formas de manejar el suelo hasta la cosecha se podrían incluir distintos niveles de factores que podrían interactuar para generar el rendimiento. Y en la parte de suelo, bueno, una parte importante es simular los cambios en materia orgánica y mineralización de nitrógeno, y para lo cual tiene en su interior también 2 modelos, uno que es el Century y un modelo Ceres Godwin, ¿ya? Entonces básicamente los modelos, es el caso de DISAT, pero en el caso de Aquacrop, los inputs son datos de clima, datos del cultivo, ¿ya? Datos de suelo y datos de manejo agronómico. Con esas cosas nosotros podríamos utilizar cualquiera de estos modelos y poder empezar a hacer simulaciones. En el caso de Aquacrop, todo lo que es transpiración lo simula en base a la cobertura de la canopia durante el ciclo de cultivo, ¿ya? Y en base, bueno, si hay más cobertura va a haber más transpiración y eso se va a traducir en mayor producción de biomasa. Por lo tanto, a la hora de calibrar en el caso de Aquacrop, es necesario conocer cómo es la cobertura del cultivo y algunos eventos fenológicos como cuando llega floración o la formación del producto a cosechar. Algunas aplicaciones en el caso de DISAT, como recalqué, bueno, está el manejo propiamente tal de aspectos relacionados con la siembra, fertilización, el manejo del riego, cambio climático, agricultura de precisión. En diferentes partes a nivel global se han encontrado muchas aplicaciones de estos modelos para poder testear ciertos factores de interés. Entonces, los modelos de simulación, cuando ya están calibrados, ¿no es cierto?, y validados, permiten hacer predicciones del rendimiento y hacer comparaciones en relación a datos de rendimiento observados, ¿ya? Este es un ejemplo donde hay diferentes reportes de datos de rendimiento en trigo en diferentes condiciones ambientales y tratamientos que van desde fertilización, riego, manejo de suelo, etc. Y en este caso se ve, bueno, a partir de la dispersión alrededor de la línea 1:1, que en este caso el modelo Ceres WIC es un modelo bastante eficiente en simular el rendimiento de trigo en diferentes condiciones ambientales. Por lo tanto, si podemos lograr demostrar esto con datos, ¿no es cierto?, podemos pasar a un siguiente paso, que es usar los modelos para poder hacer predicciones en relación a alguna problemática o alguna pregunta agronómica. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una aplicación que se podría hacer con los modelos es hacer pronósticos de rendimiento en diferentes etapas durante el ciclo de cultivo, ¿ya? Para esto, bueno, necesitamos tener un modelo que esté calibrado y validado, y con datos de clima podríamos simular hasta el momento en que va el cultivo, por ejemplo, si estuviera en la mitad del ciclo, simular el crecimiento de ese cultivo, y en base a datos de clima históricos, generar simulaciones probables, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos, por dar un ejemplo, 10 años de datos históricos, podríamos simular los rendimientos en función de lo que queda de la temporada. Afortunadamente en Chile tenemos una gran oportunidad en ese sentido, porque hay harta disponibilidad de estaciones climáticas, ¿ya? Está la red de INIA, por ejemplo, o también hay otras plataformas que también presentan otras estaciones, como son las de la DMC, y que son datos que están a libre disposición y que podrían ser utilizados para responder estas preguntas. Los modelos de simulación en general
trabajan con datos diarios de clima, ¿okay? Y estas estaciones todas están suministrando datos diarios de clima, y especialmente las de INEA son muy buenas porque además muestran datos de radiación diaria y que no siempre es disponible en las estaciones más antiguas. Y bueno, este es un ejemplo que realicé en enero, el 19 de enero, para ver cómo venía la temporada de papa en Máfil, Osorno y Fresia, y comparándolo con las simulaciones de temporadas anteriores y con el promedio de esas temporadas, ¿ya? En esa fecha se veía, bueno, fue una temporada bastante seca, y ya a mitad de enero prácticamente se veía que el cultivo está experimentando cierto grado de estrés hídrico, más fuerte que lo que se podría esperar en un año promedio de esa serie de años, ¿ya? Otro ejemplo de utilización de los modelos de simulaciones, bueno, es el uso para entender los posibles efectos del cambio climático, y este es un trabajo donde se comparan en un escenario de futuro, por ejemplo, el 2020 y el 2050, versus un escenario del presente, desde el 60 al 91, está en el caso de una simulación en distintos ambientes, sin considerar el efecto del CO2, ¿ya? Y otra simulación, bueno, considerando incrementos en el CO2 ambiental. Sabemos que los cultivos C3 van a tener una tendencia a ser afectados positivamente por el efecto del CO2. Y es un tema que muchas veces no se toma en cuenta cuando se discuten temas de cambio climático, sobre todo acá en Chile. Generalmente se habla mucho, pero no se deja como un poco de fuera el efecto que podría tener el CO2. Otro ejemplo es usar múltiples modelos. Este es un trabajo donde utilizaron alrededor de 30 modelos de simulación para trigo, y vieron que los datos observados, bueno, son los puntos rojos, como al usar muchos modelos, la media o el promedio de estos modelos simula bastante bien los días a antesis, los días a madurez, y también el rendimiento, ¿ya? Entonces está la idea de combinar modelos para hacer simulaciones un poco más confiables en ese sentido, ya que cuando se usan pocos modelos hay mucha incertidumbre relacionada con el error que hay entre los modelos que se usan. Otra aplicación práctica es hacer estudios bueno, espaciales de los rendimientos a nivel ya regional, ¿no es cierto?, con estas estaciones meteorológicas que están disponibles. Este es un caso de Argentina, donde se determinó el rendimiento simulado en 3 cultivos, soya, trigo y maíz, y cómo fueron esas simulaciones con los datos observados, ¿ya? Y una vez que ya se tiene cierto grado de confianza en el modelo, se pueden hacer otras interpretaciones de, por ejemplo, cómo variaría el rendimiento de estos cultivos en función de el tipo o fase del ENSO, ¿ya? O sea, cuando hay años del niño, cuando es neutral o la niña, y bueno, poder entender en este caso que soya se ve muy afectada en eventos de la niña, al igual que el maíz, y trigo es un poco más estable, pero la variación de rendimiento se incrementa. Entonces, ese es otro nicho que se puede investigar, que no hay reportes en Chile respecto a cómo estos fenómenos afectan los rendimientos de los cultivos y su variación en el tiempo. Otro trabajo interesante es, por ejemplo, estudiar rotaciones de cultivos. En este caso es la rotación soya-maíz en Brasil, donde maíz se cultiva fuera de estación, en temporada de otoño-invierno. Entonces termina soya y viene maíz, pero si se atrasa la soya, afecta negativamente el maíz. Por lo tanto, en este caso, este trabajo evalúa la rotación soya-maíz en distintas fechas de siembra de soya, y posteriormente hace un análisis económico de qué ocurriría con el sistema de cultivo soya-maíz,
Ya en este caso, para 5 localidades, son los que muestro aquí, eran más, y en general soya los rendimientos son más estables, y claramente maíz, dependiendo de la localidad, la caída en rendimiento es más fuerte, ¿ya? O más sensible al atraso de la fecha de siembra de soya. Y por lo tanto, en estas fechas más tardías hay pérdidas por efecto de las caídas en rendimiento en maíz, y afectando todo el sistema desde el punto de vista económico. ¿Ya? Otra aplicación de los modelos es el estudio de los potenciales de rendimiento y las brechas de rendimiento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en nuestros sistemas productivos los productores están alcanzando un rendimiento promedio y que está influenciado por ya sea factores reductores del rendimiento como maleza, ¿no es cierto?, enfermedades y pestes. Y cuando ya se soluciona esto, bueno, tenemos rendimientos limitados por agua y nutrientes, y cuando solucionamos el tema de los nutrientes tenemos rendimientos limitados solamente por agua, ya mucho más cerca de los rendimientos potenciales del cultivo. Por lo tanto, la diferencia entre ya sea el potencial y el actual, o el limitado por agua y el actual, nos va a dar algunas información respecto a qué es lo que podría estar fallando en estos sistemas productivos. Y en este caso, el maíz en sistema de secano o bajo riego, secano en Kenia, o en sistema de riego intensivo en Nebraska, o trigo en condiciones de secano en Australia. En este caso, los modelos de simulación permiten, para cada ambiente, estos son diferentes ambientes productivos en todos estos sistemas productivos, permite estimar los rendimientos potenciales, el modelo, ¿ya? Modelos que tienen que estar validados, ¿no es cierto?, y compararlos con los rendimientos actuales que vendrían siendo las barras amarillas. Por lo tanto, claramente se puede hacer un análisis cuáles son los ambientes o zonas productoras que están más alejadas de estos rendimientos potenciales, ya sea limitados por agua o el potencial que no tiene ningún tipo de estrés. En papa hicimos algo con el modelo Lean-to Potato con Havercorp en su tiempo. En ese caso hicimos una encuesta a productores desde el norte al sur de Chile y, bueno, reportaron sus rendimientos en función a sus manejos agronómicos, y con esos insumos hicimos la simulación usando estaciones climáticas cercanas a los productores, y estimamos que, al menos en papa, también hay una gran brecha de rendimiento de un 62%, y que los rendimientos alcanzables podrían estar alrededor de las 80 toneladas. ¿Ya? Y esto usando, bueno, no siempre las fechas de plantación más adecuadas para el cultivo, son las que reportaron los mismos productores. Entonces, esto da un reflejo de que hay bastantes limitaciones en el manejo del cultivo y que estarían explicando que estamos lejos del potencial. ¿Ya? Y bueno, ahí los factores son discutibles, pero sabemos que la calidad de semilla es uno de los factores más importantes, bueno, seguido después por la disponibilidad de aplicación de riego y otros más. ¿Ya? Este es un ejemplo para seguir con papa, ¿no es cierto?, la situación más o menos general de la zona de Arauco, ¿no es cierto?, una condición de secano, que es lo típico, versus una condición de riego, claramente el efecto hídrico, y en el cultivo tenemos que tener en cuenta la variación que hay en disponibilidad de agua en el sur de Chile, ¿ya? De zonas que tienen más precipitaciones o más estresantes como Cañete, y que claramente para una misma temporada podemos encontrar diversos rendimientos, principalmente por el factor hídrico. Entonces, en este sentido, si tenemos datos de clima, podemos estudiar cómo es la variación de estos rendimientos en determinados ambientes o en una misma temporada en distintos ambientes. ¿Qué tanto podría ser distinto los rendimientos dependiendo, por ejemplo, de la localidad? Y en ese sentido, en el caso de papa, si simulamos rendimientos en condiciones potenciales,
por ejemplo, usando 30 años de datos de clima, en el caso de Osorno, podríamos obtener rendimientos que tendrían baja variación, ¿no es cierto?, de entre 86 o 107 toneladas. Esto representa 30 años de datos simulados. ¿Y cómo sería si lo comparamos en condiciones de secano? Entonces, claramente el modelo está mostrando, en este caso el modelo Substor, que en años buenos se podría llegar a 70 toneladas, pero en años malos podríamos bajar de las 20 toneladas. Ahora esto igual hay que tomarlo con precaución. Generalmente los extremos de las simulaciones de repente, claro, pueden haber algún tipo de error. En realidad, rendimientos de 6 toneladas es difícil de poder observar, ¿ya? Por lo tanto, generalmente se trabaja para entender un poco más o aplicarlo más a la realidad con el percentil 25 y el percentil 75, ¿ya? Y esto más o menos reflejaría qué tanto podría ser la caída en el rendimiento en condiciones de secano y, bueno, su variación. Entonces esto no está muy alejado de la realidad y nos permitiría hacer con los modelos un análisis económico, por ejemplo, de qué ocurriría con la rentabilidad del cultivo si tuviéramos un precio bueno de 5.000 pesos por cada saco de papa, y incluso en años muy malos podríamos tener pérdidas. Y por otro lado, en un año que está el precio muy malo, ¿no es cierto?, claramente, aún en un sistema que pudiera tener acceso a riego, podría tener rentabilidad, mientras que en la mayoría de los años, en un sistema de secano, tendría pérdidas con ese nivel de precio de papa. Entonces, los modelos nos permiten en ese sentido poder hacer análisis económico. En este caso, podríamos incluir cuánto sería el costo de un sistema de riego y si realmente vale la pena o se pagaría en el tiempo a hacer esa inversión, ¿ya? Y para eso es importante, claro, tener un historial de datos climáticos que me permita ver cómo podrían variar los rendimientos del cultivo. Otro aspecto que puede ser muy útil con los modelos es el tema de caracterizar ambientes, ¿no es cierto? Aquí tenemos rendimientos de distintas variedades de papa en distintos ambientes, desde 20 toneladas hasta cercana a 80 toneladas, y la simulación de Desiree, ¿ya? Bueno, Desiree en este caso no se acerca mucho a los datos observados de Desiree, pero independientemente de eso, está reflejando bien los distintos ambientes, por lo tanto podría ser utilizado el modelo para poder encontrar distintos ambientes productivos. En ese sentido, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno de Chenum en Australia, donde hace este tipo de análisis caracterizando ambientes en función de distintos tipos de rendimiento, en función de la disponibilidad hídrica durante el periodo de floración. Entonces, se pueden identificar ambientes y esta información podría ser útil, por ejemplo, para programas de mejoramiento genético. Otra aplicación son las fechas de plantación. Esta es una simulación de fecha de plantación en Chillán, Temuco, Pichoy, Osorno y Puerto Montt, y vemos que en condiciones de secano la sensibilidad a la fecha de plantación en Chillán es bastante baja, y por el contrario en Puerto Montt es muy sensible el cultivo a la fecha de plantación, ¿ya? Este es el promedio también de 30 años de datos climáticos. Y bueno, la pendiente, o sea, la sensibilidad a la fecha de plantación, está muy relacionada con la cantidad de precipitación que cae en el sistema. Por lo tanto, atrasarse 20 días en Chillán no es tan perjudicial como atrasarse 30 días en Puerto Montt, ¿ya? Y bueno, siguiendo con el tema de los datos climáticos, podemos tener acceso a datos climáticos históricos. Con datos históricos de clima podemos hacer simulaciones de diferentes factores, por ejemplo, fechas de siembra en distintos ambientes, y generar respuestas de rendimiento de tubérculos, por ejemplo, en función de la precipitación caída durante el ciclo de cultivo. Y este tipo de datos, en el fondo estamos generando datos, nos podría permitir explorar eficiencias potenciales, por ejemplo, en este caso de uso de agua.
Bien, en cuanto a los efectos del cambio climático, en el sur de Chile, bueno, primero destacar o comparar, por ejemplo, estos dos cultivos, papa y trigo, en distintos ambientes, más o menos cuándo sería, cómo ocurre el ciclo de estos cultivos, y en general pueden tener más o menos el mismo largo de ciclo, pero papa claramente está en un ambiente de mayores temperaturas, prácticamente un cultivo de verano en comparación a un trigo primaveral, ¿ya? Y si bien las temperaturas entre estos ambientes no son tan distintas, si uno las ve, sí hay mucha diferencia en la precipitación acumulada durante ese periodo. En el caso, si vemos el tiempo térmico para terminar el ciclo, claramente papa tiene una acumulación más alta de tiempo térmico, ya que se desarrolla en un ambiente de mayor temperatura, y por otro lado tiene menos acceso a agua en comparación a trigo, dependiendo de la localidad, entre un 47 y un 64% menos de agua. Por lo tanto, eso explica también su alta respuesta al riego en comparación a trigo. Y bueno, aquí me quiero apoyar de esta figura de Carolina, ¿no es cierto?, que ella hizo estudios de incrementos térmicos durante el inicio del crecimiento de tubérculos, incrementando temperaturas de 2 a 5 grados Celsius por 20 días, y al hacer esos efectos térmicos, bueno, ella reportó que se incrementaron los rendimientos entre un 11 y un 59%, por lo tanto, aparentemente el cultivo se ve beneficiado por incrementos de temperatura. En el caso de simulación de efectos del cambio climático, bueno, aquí entran a interactuar dos tipos de datos, los datos simulados a partir de modelos de circulación global, ¿no es cierto?, modelos de clima, que generan nuestros datos de clima, con los cuales alimentamos los modelos de simulación de cultivo. Y en el caso de papa, hay un estudio que, bueno, dice que en el sur de Chile se podrían incrementar los rendimientos, por ejemplo, en más de un 25% en escenarios futuros de clima, ¿ya? Lo único que uno podría observar es que en este caso el cultivar que ellos utilizaron es un cultivar que no se usa en Chile, por lo tanto, claro, eso da pie a que, claro, podríamos hacer simulaciones de los efectos del cambio climático usando variedades que son propias de cada ambiente para hacer un análisis más preciso de los efectos del cambio climático. Por otro lado, en trigo también hay un reporte a nivel global de Centor Hassen, y donde reporta, bueno, caídas en rendimiento o incrementos en la proteína en gramos. Y en este caso en Chile no fue analizado. Por lo tanto, todavía existe una necesidad de ver este tema a nivel local. Y en el caso de papa, bueno, y en los cultivos en general, la calibración, en este caso trigo, perdón, se debe hacer con experimentos que tienen, bueno, buena calidad de datos y ojalá sin problemas de limitaciones, ya sea hídricas o de estreses bióticos o abióticos, ¿ya?, para hacer la calibración. Y en la calibración lo que se hace es modificar, encontrar, más bien dicho, los coeficientes genéticos que me permiten hacer una simulación acorde a los datos observados, en este caso biomasa o crecimiento de granos. Un aspecto importante también de la simulación es la fenología. Aquí se muestra la escala de desarrollo de diferentes experimentos donde las líneas, ¿no es cierto?, son los datos simulados y los símbolos son los datos observados. Entonces, en general, estos son datos experimentales de cultivar Pandora Inia aquí, que se realizaron en experimentos en la Universidad Austral, ¿no es cierto? Y a partir de la calibración que se hizo previamente, bueno, podemos ver que el modelo que estamos utilizando está simulando bastante bien lo que es el desarrollo del cultivo. Y podemos ver la línea uno a uno de los datos observados de desarrollo versus los simulados. Entonces, al menos el modelo está
en lo que es el largo del ciclo, está haciendo una buena simulación. Y aquí están los indicadores que me permiten concluir que el modelo es bueno o no en representar la realidad. Estos son datos de biomasa en estos experimentos, ¿no es cierto?, donde nosotros hicimos muestreos de biomasa en el tiempo y cómo el modelo es capaz de simular bastante bien esta dinámica de crecimiento, ¿no es cierto? Esto es el índice de cosecha, ¿ya?, con buenos indicadores de simulación, y el crecimiento de grano, ¿ya? Hay más dispersión, pero en general se refleja bastante bien la dispersión del crecimiento de los granos en el tiempo. Por lo tanto, con estos datos y este modelo podríamos decir que está en condiciones de poder ser utilizado para hacer estudios futuros de cambio climático. En este sentido, con Francisco Mesa, él nos proporcionó de algunos datos de clima de 3 modelos de circulación global y en 2 escenarios de concentración de gases de efecto invernadero. Y en general, cuando comparamos con la línea base, esto es utilizando 30 años de datos históricos, en general se observa una tendencia positiva en los distintos modelos que se utilizaron para predecir el cambio climático entre el 2030 y 2070. ¿Ya? Para el caso de papa también una calibración siempre en experimentos de alto potencial de crecimiento, o sea de rendimiento, 120 toneladas, y aquí algunos ejemplos de los datos en Osorno 2016-2017, condiciones de riego, una condición de secano para esa temporada, y aquí datos de Valdivia de la temporada pasada, ya que fue bastante seca y que no sobrepasamos las 35 toneladas. Por lo tanto, el modelo en este caso, a partir de esta calibración, está más o menos representando lo que está ocurriendo en la realidad. Obviamente, la línea nunca puede pasar siempre por los puntos, pero está de forma general simulando bastante bien lo que está ocurriendo. Y con otros experimentos podemos ver el rendimiento del tubérculo fresco, la biomasa total, el índice de cosecha, y cuando tenemos más datos, ¿no es cierto?, podemos usar esto para darle más fuerza o más confianza, tener más confianza de que nuestro modelo está representando distintos potenciales de rendimiento que pueden ir en condiciones de secano o condiciones de riego desde las 20 a 120 toneladas. Y con los modelos climáticos, bueno, la simulación de una línea base versus el resto de los modelos climáticos, en general daba un incremento de un 30% en promedio, si promediamos todos los modelos de cambio climático, del rendimiento de papa en el futuro. Y hace poco, bueno, hice el mismo ejercicio con un escenario presente y un escenario futuro, ¿no es cierto?, usando una base de datos de 22 series de suelo del sur de Chile, ¿ya? En este caso solamente fue un sitio, un suelo. En este caso se hizo una evaluación utilizando 22 series de suelo, y en este caso el incremento es de un 22% de los rendimientos en un escenario futuro. Para el caso de cebada, bueno, ahí tenemos pocos datos, pero también ya tenemos una calibración, y utilizando el mismo set de datos de clima, ¿no es cierto?, también se ve o que se mantienen los rendimientos, o dependiendo del escenario podría haber un incremento de los rendimientos de un 12%. Por lo tanto, en general, en los cultivos que evaluamos, hemos estado viendo, existen hay bastante seguridad en que se podrían incrementar los rendimientos considerando que usamos modelos que fueron calibrados y validados. Ya la duda que queda es, bueno, utilizar más modelos de circulación global, ¿no es cierto?, para ver qué tan consistente es en la medida que incrementamos más escenarios de cambio climático. ¿Cómo explicamos estos incrementos? Bueno,
En el caso de los experimentos de trigo, estas son las temperaturas que experimentó el cultivo, temperatura media, ¿no es cierto? Y cuando vemos el modelo que utilizamos para simular trigo, en general los procesos, por ejemplo, de crecimiento de hoja, ¿no es cierto?, crecimiento de grano, fotosíntesis, los rangos de temperatura que nosotros exploramos para cada una de estas funciones, gran parte del ciclo están en la parte todavía que nos llega al óptimo de las temperaturas. Por lo tanto, incrementos de temperatura van a hacer que se desplacen un poco más a la derecha, ¿no es cierto?, aproximándose a los rangos óptimos del cultivo. Por lo tanto, en el tema térmico, estamos en un ambiente que es relativamente fresco, por lo tanto, el impacto en ese caso de las temperaturas, del alza de temperaturas, podría ser hasta beneficioso. Por otro lado, el incremento del CO2, sabemos que los cultivos C3 van a tender a responder positivamente al CO2. De ahí esta es la función que describe para el modelo CERES, cómo se incrementa, en el caso de los cultivos C3, el factor que tiene que ver con el CO2. Y en papa ocurre algo similar. Estos son el rango de temperaturas que experimenta el cultivo, y por lo tanto, si se va a correr más a la derecha, nos vamos a acercar a una zona más óptima, tanto para el desarrollo de follaje como de crecimiento de tubérculos. Y lo mismo pasa con el CO2. En este caso, papa tiene una respuesta, lo que se ha encontrado en los estudios de efectos de CO2 en papa, es que responde un poco más fuerte en comparación a trigo. Entonces, esto estaría detrás de... esto podría explicar el hecho de que estas simulaciones en cambio climático generen efectos positivos de estos escenarios futuros. Bien, otra cosa que hemos hecho recientemente con Daniel en Ufondesit es ver cómo podemos simular RAPS. Ya él tiene varios experimentos con RAPS primaveral, y bueno, lo primero siempre es calibrar el modelo para que simule la fenología. Y en este caso, bueno, la calibración se realizó y se testeó la simulación de la fenología en distintos ambientes, y esta línea café corresponde a un experimento que se hizo en Buenos Aires. Por lo tanto, en ese sentido el modelo está siendo muy bueno, no solo simular la fenología aquí en Chile, sino también en Buenos Aires. Y datos de producción de biomasa, ¿no es cierto?, y del crecimiento de los granos en distintos tratamientos. Aquí nuevamente, bueno, queda en evidencia que el modelo está simulando bien el inicio del crecimiento de los granos, ¿no es cierto?, a este punto. Y bueno, dentro de la hipótesis de Daniel es que el modelo no podría simular bien los efectos de temperatura en el crecimiento de los granos. Entonces, eso es todavía lo que tenemos que seguir avanzando para ver qué está pasando ahí con el modelo. Estos son los datos observados de estos tratamientos térmicos durante el crecimiento de grano y lo que simula el modelo, que está, si bien el inicio lo marca bien, pero el valor inicial del peso de grano individual se está quedando corto en este experimento. Y en la temporada 2020, bueno, observamos que la biomasa simulada está muy por debajo de lo que se alcanzó, ¿ya? No así, por ejemplo, el inicio del crecimiento de granos, nuevamente lo simula bastante bien. Y también hay discrepancia entre los pesos de grano alcanzados versus los simulados. Bien, algunas cosas que tengo con Cristian Moscoso es calibrar el modelo para maíz forrajero, ¿no es cierto? Eso quedó ahí, todavía nos faltan datos para seguir validando esta calibración. Y ahora, bueno, dentro como nombró Paola inicialmente y Susana, lo que se viene es, bueno, un proyecto Fondesit que nos adjudicamos recientemente, donde participa el profesor Pinochet y Carolina Lizana, ¿no es cierto?, donde dentro de los objetivos está, bueno, hacer un screening de 15 genotipos de papa en distintos niveles de nitrógeno, hacer mediciones y poder seleccionar genotipos contrastantes en la eficiencia de uso del nitrógeno, ¿ya? Una vez que identifiquemos esos genotipos, vamos a calibrar el modelo Substor en distintos experimentos
bajo diferentes niveles de disponibilidad de nitrógeno y ambientes, ¿ya? La idea es tener el modelo validado para poder ser después utilizado en hacer análisis estacionales en distintas localidades, usando muchas temporadas de crecimiento con datos climáticos, suministro de nitrógeno, y poder estudiar las respuestas, por ejemplo, del rendimiento de tubérculo en función de la absorción de nitrógeno, y ver cómo la variación que podíamos encontrar en función de estas simulaciones nos permitirían entender cómo se definen estos componentes de la eficiencia de uso del nitrógeno. Bien, para ir finalizando, más que conclusiones, más que nada algunos principios sobre los modelos es, bueno, que los modelos deben estar enfocados o ser respaldados con experimentos, ¿no es cierto?, con datos, hacer un análisis y comprensión de las respuestas que entregan los modelos. Los modelos y los experimentos son complementarios, deben ser evaluados y utilizados con criterio, y una vez que ya estamos bastante seguros que el modelo anda bastante bien, podemos hacer aplicaciones y se transforman en potentes herramientas para responder a preguntas agronómicas, ¿ya? Y con esto, bueno, poder definir a lo mejor algunos criterios o manejos que me permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos. Eso es lo que tenía que contarles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Patricio, por tu exposición y como dijo Susana, ahora estás comenzando con un Fondesit regular que es muy importante también destacarlo, además de todos los proyectos que ya has realizado en el área y la constante vinculación con el medio que haces a través de tus publicaciones y a través también de actividades cuando se podía hacer de manera presencial, y esperamos que se vuelvan a realizar. Así que dejo a Susana también para que ella invite al diálogo, que ya es mucho más específico. Así que lo podemos hacer, Susana, a viva voz también o a través del chat. Así que... Sí, claro, como prefieran. Si quienes tienen preguntas, le agradezco primero a Patricio por la exposición súper completa y en diversos cultivos y temáticas muy interesantes.